querría ofrecer estas pequeñas y sencillas reflexiones para poder hacer una de las cosas más importantes que los seres humanos podemos hacer, que es rezar, entrar en comunión con Dios. Por eso le pido a Jesús, presente aquí en este sagrario, que estas palabras sirvan para eso, para que yo y todos los que las escuchen nos encontremos con Dios. Te sugiero que vos también fomentes la disposición de encontrarte con Dios. Y te propongo en esta primera de dos meditaciones que quieren ser una ayuda para rezar en este mes de julio, haciendo un retiro espiritual. Primero que nos fijemos en una de las parábolas de Jesús, la parábola del sembrador, en este caso tal como nos la cuenta San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la playa. Puede ser que haya sido el mismo día en que Jesús le pidió prestada su barca a Pedro, y desde allí Pedro escucha cómo el Señor se dirige a la multitud. Si fuera ese caso, Jesús les dijo en concreto esta parábola. Salió el sembrador a sembrar, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto por no ser hondo el suelo. Pero al salir el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinas, crecieron las espinas y las ahogaron. Otra, en cambio, cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto. Una parte el 100, otra el 60 y otro el 30. El que tenga oídos, que oiga. Jesús que nos habla de esa palabra de Dios, de esa gracia de Dios, de esas oportunidades que Él nos da, que llegan a distintos terrenos. La semilla es sobre todo la palabra de Dios. El sembrador es Dios mismo. Y los distintos escenarios que plantea Jesús son las distintas disposiciones del alma, de las almas de todos y también de tu alma y de la mía. Depende cómo sea esa alma, cómo estemos, la semilla podrá dar fruto o no. Jesús se refiere a 4 escenarios. En primer lugar, habla de la que cae junto al camino, que tiene una cierta dureza y dice, vienen las aves del cielo y se lo comen. Nos habla también de la que cae precisamente en terreno pedregoso. Cuando Jesús está hablando, la gente sabe a qué se refiere. Los terrenos de Galilea, de Judea, eran terrenos irregulares, no son como la pampa húmeda que podemos contemplar aquí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe y de Córdoba. No, aquello era muy irregular y había, sí, algunos pedacitos de llanura, pero en general había también muchas dificultades. Entre otras cosas, podía haber piedras que no siempre permitían que creciera la semilla. Y también había espinas, que eran algo que evidentemente iba a ahogar a la buena semilla. Jesús mismo explica esta parábola, porque los apóstoles le preguntan, Señor, explícanos la parábola. Y Él, a continuación, les va a decir a los apóstoles qué significa lo que quiso decir. Escuchen, pues, ustedes la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría,
pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante. Y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. En cambio, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y fructifica y produce el 100 o el 60 o el 30. Esos son los distintos escenarios, las distintas disposiciones del alma. Aquella que tiene una cierta dureza y sobre todo que el maligno la arrebata. ¿Por qué la arrebata? Bueno, porque esos pájaros son cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no prestamos demasiada atención, no la valoramos suficientemente, no aprovechamos conscientemente las oportunidades que Dios nos da de crecer. Y entonces aquello no da el fruto de santidad que Dios espera. Lo que cae en las piedras, en las durezas, habla Jesús que es la inconstancia. Al principio germina rápido porque como hay poca superficie de tierra, abajo está la piedra y eso da un calor que facilita que germine. Pero germina rápido, pero no puede echar raíces y entonces por eso termina muriendo. Está también lo que cae en medio de las espinas, ¿sí? Que hace que la planta crezca, pero rápidamente se encuentra con que está ahogada por el resto. Entonces eso no da mucho fruto. Jesús dice que eso es la vida cómoda. Podríamos decir nosotros el dejarnos llevar por lo más fácil, por la ley del gusto. No es que siempre haya que buscar en todo lo que hacemos lo difícil o lo desagradable, ni mucho menos. Pero nos habla de que con frecuencia hay que poner sacrificio. Nos habla de que es necesario estar atentos para que no entre en nosotros la pereza o la comodidad que podría esterilizar nuestra vida, impidiéndonos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, cuando por pereza se retrasa el servicio que podemos prestar a alguien. Un servicio que alguien necesita y yo lo puedo dar ahora, pero por lo que sea me dejo estar. No sé, que hace falta atender al plomero que llega a casa. Y bueno, sí, no tengo ganas, tengo que retrasar otra cosa para hacerlo, pero hace falta. Entonces, yo tengo que vencerme para recibir esa gracia de Dios que me ayudará a santificarme atendiendo al plomero o a alguna otra persona que viene a hacer un arreglo en la casa. Pero también esas espinas, esa pereza, puede ser el retrasar las cosas espirituales. Que me doy cuenta que me vendría muy bien hacer un ratito de oración, pero lo dejo para después. Y eso entonces hace que no fructifique adecuadamente mi vida. Bueno, pero lo interesante es ser tierra buena. Eso que Jesús dice, esa tierra que da el 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, te pedimos ser tierra buena. Ayúdanos en este rato de oración, de meditación, a ver qué tengo que hacer yo para que mi alma pueda dar el fruto que vos querés que yo dé. Siguiendo el símil de la parábola, podemos decir que, bueno, primero, si parte del fruto se pierde porque se lo comen los pájaros, bueno, lo que tengo que hacer es poner espantapájaros en mi alma, eso que había antes en algunos campos. Y espantapájaros puede ser el examen de conciencia, vigilar para que no me roben la semilla, para que no me roben la gracia que Dios ha querido poner en mi corazón. Y cada uno de nosotros tenemos que descubrir en qué tengo que vigilar, a qué tengo que estar atento. Porque a veces podemos preguntarnos, sí, ¿qué ha pasado en el día? Pero otras veces yo tengo que estar atento, no sé, una persona puede decir, yo tengo que estar atento a mis enojos.
porque con frecuencia caigo en el pecado de ira, con frecuencia pierdo el control. Entonces voy a vigilar para no perder la gracia de Dios con mis posibles enojos. Otra podrá decir, tengo que estar atenta a mis ansiedades, porque aunque es bueno ponerle un poco de ritmo a la vida, otra cosa es dejarse consumir por la ansiedad, que nos hace pasar por las cosas con precipitación, con atolondramiento. Y rezamos, pero no nos damos cuenta que rezamos. Y hablamos y estamos con otras personas, pero no terminamos de enterarnos de lo que nos transmiten, de lo que nos comunican, de lo que nos piden. Entonces tengo que estar a veces atento a mis ansiedades o estar atento a cuánto pienso en los demás para que el centro de mis pensamientos no sea yo, sino que sean los demás. Continuando con esa imagen de la parábola, para hacer buena tierra, yo tengo que remover las piedras que haya en mi alma, las durezas de corazón. Por ejemplo, esas durezas que tengo cuando peco. En el fondo, pecar es eso, apartarme de Dios, endurecer mi corazón a lo que Él quiere. Es cierto que hay pecados de debilidad, pero en todo caso tengo que remover esa dureza de mi corazón. Y no quiero ser, como se lee en la epístola a los Hebreos, que viene a decirnos en definitiva que los que pecan vuelven a crucificar al Señor. Señor, yo no quiero volver a crucificarte. Ayúdame a alejar de mi vida el pecado, a removerlo. Ayúdame a remover también la dureza de corazón que me lleva a no oír tus inspiraciones, esas mociones que a veces vos me envías para que cambie, para que deje de hacer eso, para que comience a hacer lo otro. Para que me abra a tu gracia, que nunca caiga en la desesperanza de no querer cambiar, de pensar que, bueno, eso ya no hay quien lo arregle. No, dame, Señor, la posibilidad de remover la desesperanza de mi vida. Y también tenemos que, para dar buen fruto, remover las malas hierbas, los cardos o todo tipo de ortigas o todo tipo de plantas que quieran agostar la vida de Dios, la vida de la gracia. Entonces, con tu ayuda necesito, Señor, remover, por ejemplo, las malas inclinaciones. Antes hablábamos de la pereza, pero también podemos hablar, porque así lo menciona Jesucristo, del apego a las cosas materiales, el apego a las riquezas de esta vida. Ayúdame, Señor, a estar desprendido para que pueda confiar en vos. Ayúdame a que pueda, en concreto, vivir la mortificación. Una mortificación que me ayude a ir arrancando esas malas hierbas. Y entonces, muchas veces la mortificación será aprovechar el tiempo, no malgastarlo, no perderlo innecesariamente, y entonces ponerle un poquito más de ritmo a las cosas, sin caer en aceleramiento, como veíamos antes. Pero otra cosa es, bueno, tomarnos todo el tiempo del mundo cuando hay cosas que nos están esperando, cuando hay personas que nos están esperando, cuando Dios mismo nos está esperando. Mortificarnos no dándonos todos los gustos en las comidas y en la bebida, que por supuesto tenemos que hacerlo y damos gracias a Dios también cuando podemos cada día alimentarnos o disfrutar de una buena, pero también poniendo medida en lo que hacemos, y por eso hay cosas que voluntariamente no comemos o no repetimos o no nos damos esos gustos de dulces o salados. ¿Por qué? Porque queremos mortificarnos. Y así preparamos la tierra de nuestra alma para que pueda venir a nosotros la buena semilla de Dios, la gracia de Dios. Cuidamos también en ese sentido la mortificación interior. Sí, necesitamos también
mortificar nuestras potencias interiores, la imaginación, la capacidad de atención, la memoria, por ejemplo. La memoria para no acumular y no volver una y otra vez sobre las ofensas que podamos haber recibido. A veces objetivas, otras veces agrandadas por nuestra susceptibilidad, por nuestra soberbia. Pero en todo caso vale la pena mortificarnos y no darle vuelta, porque aquella vez que no me trataron bien, aquella vez que se olvidaron de mí, aquella vez que... No, vamos a tratar de más bien guardar memoria de nuestras ofensas a Dios, en el sentido de, para darnos cuenta que yo he ofendido mucho más a Dios que lo que esa persona me pueda haber ofendido. Y sobre todo guardar memoria de la misericordia de Dios con nosotros, que nos ha perdonado tantas veces y que nos continúa bendiciendo día tras día con un montón de gracias. De eso tenemos que guardar memoria para agradecer todo lo que Dios nos da, todo eso siembra abundante que hace en nosotros. Insisto, de su palabra, pero también de su gracia y de sus oportunidades. Y para ser buena tierra, además de poner estos medios, tenemos que seguir, por ejemplo, y decir, bueno, yo quiero ser buena tierra. Entonces necesitamos, como se suele preparar un buen terreno, muchas veces regándolo. Es cierto que hay veces que en terrenos especialmente beneficiados por la naturaleza basta el agua de lluvia, pero otras veces hay que acudir al riego, por acequia, por goteo o del modo que sea. Y nosotros regamos nuestra alma cuando rezamos, cuando meditamos la palabra de Dios, como sabemos que hacía la Virgen. Ya recibía la palabra de Dios y la ponderaba en su corazón. Nosotros entonces también queremos fomentar ese deseo de que la palabra de Dios nos plasme, nos transforme, nos modele para ser esa criatura nueva que tenemos que ser los cristianos, muriendo al pecado y viviendo con Cristo, ser una criatura nueva, dejarnos injertar por Cristo para vivir la vida del Señor. Y eso requiere meditación, requiere guardar silencio y ponderar la palabra de Dios. Por eso regar, podemos decir que es hacer un rato de lectura espiritual, hacer una lectura pausada del Evangelio, o también dedicar tiempo, como están haciendo quienes hayan perseverado hasta este momento en este audio o en esta grabación, de dejar que llegue la palabra de Dios. Y después, en positivo también, poner los medios para que venga mucha gracia de Dios. Por si te sirve, te cuento resumidamente un cuento de Menapache, que habla de un joven ingeniero agrónomo recién recibido que vuelve al lugar de su familia, donde tenían un campito, y le consulta a un criollo que estaba en esa zona lo que quería hacer, a ver qué le parecía. Y le dice, ¿ha visto don Laureano mi campito? Sí, ¿cómo no lo voy a ver? Lindo lo ha dejado patroncito. Bueno, don Laureano, yo le quería preguntar, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de que este terreno me dé algodón? ¿Cree que este campito me dará buen algodón? ¿Algodón, patroncito? No, mire, no creo que este campo le pueda dar algodón. Fíjese, no. Los años que hace que yo vivo aquí, nunca vi que este campo diera algodón. El joven ingeniero que sabía que en esa zona había algodón, pensó con cierta humildad, bueno, este hombre sabrá que en este lugar concreto el algodón no se puede. ¿Y maíz? ¿Usted cree que puede darme maíz? ¿Maíz, patroncito? No, mire, no creo que este campito le pueda dar maíz. Por lo que yo sé, este campito lo que puede dar es algo de pasto, un poco de leña, sombra para las vacas y con suerte alguna fruta de monte. Pero maíz no creo que le dé. Ya iba creciendo el asombro de este joven hasta que al final le dice, ¿y soja, don Laureano?
¿me podrá dar soja este campito? Y este hombre insiste que no, que de ninguna manera, que soja no puede dar, que lo que da es un poco de pasto, un poco de sombra, un poco de fruta. Y este hombre se quedó medio mosqueado, podemos decir, y fue a dar una vuelta por la zona y vio que el que no tenía en su campo algodón, tenía maíz o tenía soja. Y entonces volvió y le dijo, bueno, don Laureano, yo le agradezco todo lo que usted me ha dicho, pero ¿sabe una cosa? Me gustaría hacer una prueba. Voy a sembrar algodón en el campito y vamos a ver qué resulta. Y entonces el otro dijo, bueno, patroncito, si usted siembra es otra cosa. El criollo era un vago que no hacía nada y esperaba que el campo diera lo que pueda dar de sí sin trabajarlo. Si usted siembra es otra cosa. Bueno, vamos a dejar que Dios siembre en nuestra alma. Vamos a poner primero las disposiciones para que llegue abundantemente a nosotros la semilla de la palabra de Dios, de la gracia a través de los sacramentos. Y vamos a poner los medios también para que otros conozcan también el mensaje de Jesucristo a través del Evangelio. Vamos a sembrar en los demás. Pero en primer lugar, dejar que Dios siembre en nosotros. Y es lo que decíamos de la lectura espiritual, de meditar, de asistir a retiros espirituales, de asistir a clases de formación teológica, espiritual. Ahora, con la facilidad que dan los medios de comunicación, también uno puede ver conferencias, clases, también porque todo eso está en YouTube. Es cuestión de saber buscar o saber orientarse, pero dejar que el Señor siembre abundantemente. Y allí podremos dar un fruto abundante. Es la enseñanza de San Pablo. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que siembra mezquinamente, egoístamente, va a tener una cosecha pobre. ¿Qué queremos que encuentre el Señor cuando se acerque a buscar el fruto en nuestra vida? ¿Queremos darle un campo que no ha dado nada, simplemente un poco de pasto, un poco de sombra para las vacas, o queremos dar fruto? No nos olvidemos que para entrar al cielo no basta tener las manos limpias, no basta simplemente haber pedido perdón de lo que no hicimos. El Señor espera fruto, un fruto abundante. En eso es que queda glorificado mi Padre, en que den abundante fruto, nos dice Jesús. Entonces necesitamos dar fruto. Entonces por eso poner los medios, sembrar abundantemente, querer crecer y después sembrar en los demás, especialmente en las personas casadas, en sus hijos, independientemente de la edad. Por supuesto que al principio hay que hacer una siembra abundante, pero también cuando ya son grandes y han levantado vuelo y están haciendo su propia vida y ya son gente muy madura. Hay que seguir sembrando con la oración, con el buen ejemplo, a través de la comunión de los santos. Sí, sembrar mucho. Y todo sembrar en nuestras amistades, hacer que descubran la maravilla de la amistad con Jesucristo, que descubran la maravilla de lo que es alimentarnos del pan de vida, que descubran la maravilla de la palabra de Dios. Y por eso con nuestras palabras, cada uno según sus circunstancias, pero tenemos que animar a los demás a que reciban a Jesús. Podemos invitarlos también a participar de un medio de formación, de que asistan a tener dirección espiritual o a confesarse con frecuencia, o animarlos a ir a un retiro o enviarles el enlace para que puedan hacer por su cuenta un retiro si no están en condiciones de acudir a una iglesia, un oratorio, lo que sea. Pero sí, sembrar mucho. Dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros, como la Virgen. La Virgen nos cuenta, San Lucas, que es el mismo que ha dicho esto que veíamos antes, de que la Virgen guardaba estas cosas ponderándolas en su corazón, pero hay un elogio indirecto que le hace Jesús a la Virgen cuando aquella mujer del pueblo le dice:
Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús desvía la atención hacia algo que es más importante en la vida de la Virgen. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. No es que la Virgen no era importante por haber criado a Jesús, sino que el Señor nos está diciendo que lo más importante es que ella había escuchado la palabra de Dios y había dado fruto. A ella nos encomendamos entonces, pidiéndole que sepamos ser tierra buena, que por favor nos ayude a detectar a todas aquellas cosas que puedan frenar la acción de la gracia de la palabra de Dios, y que seamos también nosotros generosos, sembrando y acogiendo con diligencia lo que Dios hace en cada uno de nosotros.